Buenos días a todos, mi nombre es Omar Méndez. Buenos días. Yo soy biólogo de formación. No doy clase preescolar, pero hemos trabajado pues, por muchos años para los programas de estudios y para la Secretaría. Y pues bueno, ahora estamos trabajando para los programas de estudios de las normales. Vamos a tratar de empezar, ¿no? Si queremos conquistar el mundo, pues hay mil formas de hacerlo, pero bueno, la educación es una buena forma, ¿no? Y pues bueno, ustedes tienen, o todos tenemos la oportunidad de poder incidir en ello. El enseñar por competencias no es que se hayan acabado los exámenes o que vamos a... Los exámenes pues seguirán habiendo, es más, ahora los exámenes no solo son exámenes, sino que están estandarizados a nivel mundial. Se supone que el que sabe de matemáticas tiene que saber lo mismo en Baja California Sur, en Hermosillo, en Chihuahua, y es muy importante que no todos nosotros podamos tener ciertas cosas, o cuando menos la visión en la enseñanza por competencias tiene que ver con tener un piso más parejo, ¿no? Sobre todo en la cuestión de exámenes. Y los exámenes pues ahora se dicen que no tienen una función sumativa sino formativa, aunque realmente pues bueno, sigue siendo sumativa, y pues bueno, la realidad tampoco se puede ocultar, ¿no? Y pues bueno, aunque pues yo he escrito igual muchas cosas de competencias, tampoco es un gurú al que no le puedo decir que tiene errores, pero sobre todo conocimiento, como el que vamos a ver ahorita, pues tiene que reformularse cada vez, ¿no? Tenemos que nosotros estar siempre dispuestos a cambiar. Algo que siempre nos sucedía cuando se empezó a implementar la reforma era que nos decían que pues bueno, apenas estaban terminando la reforma anterior, cuando ya quieren que aprendamos una nueva, pues sí, y si no se apuran les caerá la siguiente y luego la siguiente, y pues bueno, no es algo que se haya planeado en contra de la planta docente. Esto sucede en todas las profesiones. Todas las profesiones siempre tienen que estarse actualizando, y a partir del conocimiento anterior y a partir de lo que nosotros hemos logrado con la práctica de las teorías anteriores, pues que se generan nuevos conocimientos, y ustedes al momento de estar impartiendo sus clases, al momento de estar impartiendo el curso, pues también se están generando nuevas cosas, porque la experiencia, algo que bueno, aunque no lo hacemos, pues debe de documentarse y poder reflexionar sobre las experiencias, que al final de cuentas esas experiencias son generación de nuevos conocimientos, y que ustedes están siendo partícipes de ellos. ¿Nos puedes ayudar con esta pregunta? Sí. Desde tu función docente como normalista, por favor. Dice, ¿para qué y por qué enseñar, aprender y evaluar ciencias en preescolar? Yo creo que es, para mí, a pesar de que no tengo como mucha experiencia en lo que viene siendo ciencias naturales, me apasiona mucho. Es un curso, una materia, me tocó dar exploración y conocimiento del mundo, entonces es algo que me apasiona. Entonces, las muchachas también, cuando tienes ese interés y esa necesidad por saber más allá y les empiezas a inculcar a las muchachas como esas nociones, les va a ayudar para enseñar. Y en los niños, porque de alguna manera con esa exploración y esa manipulación van a llegar a algún aprendizaje, y lo podrías evaluar en base a las competencias que va a ir adquiriendo durante el trayecto de vida. ¿Y por qué se brinca la evaluación? Por eso, y evaluar porque de alguna manera con ese aprendizaje que vas a ir teniendo buenos resultados, ¿no? Positivos o negativos, pero todo. Raúl, ¿nos puedes ayudar con la siguiente pregunta? Enseñar, aprender, evaluar. Ciencias en preescolar. Siempre me ha llamado la atención las ciencias naturales. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que mediante la reflexión, es decir, para mí el punto eje no es tanto enseñarles los fenómenos en sí mismos,
sino la actitud a la que hay que llegar para que podamos cada uno llegar a desnatar los misterios del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo importante que habría que lograr, tanto en las alumnas como para que las alumnas puedan llegar a ello en sus grupos, sería cómo estimular esa curiosidad, esa sed de querer desentrañar los misterios que se nos presentan. Eso sería mucho más importante que conocer el funcionamiento propio de los fenómenos, ¿no? O sea, porque eso ya sería como, para mí, sería como la consecuencia directa de esa intención de querer saber. Carolina, siguiente pregunta. La ciencia. Pues la ciencia es todo lo que nos rodea. Puede caer en la ciencia. Si hablamos de ciencia como un método de investigación científica, pues ya requiere unos pasos específicos, la observación, formulación de hipótesis, experimentación, comprobación, resultados, incluso generar nuevas ideas, ¿no? Si en eso nos basamos. Si queremos enseñar a los niños ciencia en preescolar, yo diría que explicarles que la ciencia es todo lo que nos rodea, que todo tiene un misterio, que todo tiene, hay que observarlo, hay que explorarlo, ver qué aprendemos de él. Y yo creo que pues cada quien tiene su concepto de ciencia, entonces no creo que la respuesta sea relevante, ¿no? Okay. ¿Crees que todo lo que nos rodea es ciencia? Creo que la ciencia es un conjunto de conocimientos que es la forma en cómo nosotros construimos nuestros conocimientos. Para mí eso es ciencia. Y a los niños hay que despertarles en ellos el deseo de aprender primeramente. ¿A través de qué? Yo como docente, estimular desde mis alumnos normalistas para que ellos a la vez estimulen en sus prácticas. Despertar en ellos la curiosidad por descubrir las cosas, despertar el interés de indagar el porqué de las cosas, y todo eso nos va a llevar a construir lo que nosotros conocemos como ciencia. Y todo lo que los compañeros que ya amablemente nos compartieron sus saberes, considero que todos tienen sus formas de acceder a lo que se nos presenta a través de sus experiencias, a través de todo lo que ellos han estudiado, y considero de que sí, nosotros enseñamos para que el niño aprenda, conozca su medio ambiente, lo cuide. También evaluamos para mejorar tanto a los alumnos o normalistas su proceso de formación, también para mejorar también nosotros nuestros procesos formativos, yo maestra normalista, para mejorar mi práctica docente, y a la vez este mejoramiento impacte con mis alumnos normalistas, y a la vez impacte en la calidad que los muchachos van a presentar sus prácticas en las instituciones de Solo te pregunté que la ciencia. Para mí eso es, yo ya le dije, la ciencia se construye. Ok. Lilian, ¿a ti que te gusta el baile, crees que el arte del baile sea una ciencia? Los conciertos. ¿O los conciertos? Ajá, y la música, sí, en la música. Sí. ¿El canto crees que sea una ciencia? Sí. ¿Alguien está de acuerdo en que el arte sea una ciencia? El compañero músico. No, son simples, exactamente. Eso es de lo que se trata, ¿no? No tenemos todos las respuestas, ni es tan fácil construirlas. Nomás déjenme comentarle, cuando yo estudiaba al inicio de la carrera, mi carrera de formación, siempre teníamos esos debates que entonces yo consideraba infructuosos e insanos, bizantinos y todo lo demás. Pero al final de cuentas, independientemente de los conceptos a los que se lograran llegar, era la argumentación que nosotros tratábamos de dar a los demás, pero sobre todo que los demás aportan sobre nosotros. Pero sí es importante hacer un breve espacio, sobre todo porque este programa empieza con esto, y empieza con esta pregunta, ¿sí? Lo que pasa es que el arte no es ciencia, o sea, son cosas diferentes. Lo que pasa es que el arte también se recarga en las ciencias para poder, digamos, desarrollar. La ciencia puede ayudar a muchas cosas, sí, pero sí. el arte es arte, la fe es fe, ¿sí? O sea, uno no va a la iglesia a hacer ciencia, ¿sí? O sea, no todo lo que nos rodea es científico, pero sí, como bien dice el maestro, gran parte de las cosas que nos rodean se retroalimenta, por decirlo de alguna manera, de la ciencia, ¿no? Y la ciencia pues está en cada una de las cosas que uno ve aquí, ¿no? Para ejemplificar un poco esto, ¿no? O sea, dos ejemplos, en el caso de la música,
barroca, Bach específicamente, se ha asociado a modelos matemáticos muy concretos, que uno, de veras uno no se puede explicar tal genialidad si no es a partir de estos modelos matemáticos. Y la otra, por ejemplo, esta teoría del número áureo que se ha utilizado para la pintura, que es básico, o esta teoría de la perspectiva que se ha aplicado. Hay pintores que son casi científicos, ¿no? Es decir, a la hora de plantear sus cuadros, toman en cuenta un montoncísimo de cosas que parecería que rebasarían el nivel del arte, ¿no? Y estarían tocando mucho la ciencia, ¿no? Sobre todo lo que nos comenta el maestro tiene que ver con esa parte de la apreciación. Por supuesto. Maestro. Bueno, aquí también tendríamos que hablar de qué tipo de ciencia estamos hablando, porque hay clasificaciones. Hablando de las ciencias duras, bueno, hay ese tipo de clasificación. Entonces aquí tenemos también una diferenciación acerca de cómo nos construimos o nos explicamos los fenómenos que acontecen en nuestro entorno. Y entonces si hablamos de las ciencias duras, que a final de cuentas son las que estamos trabajando con los niños en preescolar y primaria, y que los estamos iniciando a que ellos, a través de la curiosidad, a través de despertarles esta forma de ver el mundo, observarlo, manipularlo, experimentar con él, entonces estamos abriéndoles esta posibilidad de conocer el mundo y explicárselo a través también de todo lo que otros han encontrado, a través de la física, la biología, la química. Y entonces, pero también decimos que ya estamos en un momento en que ya no nos podemos explicar el mundo solamente a través de una ciencia dura, sino que también tendríamos que explicárnoslos a través de los contextos, y que por eso hay otras ciencias, las ciencias sociales, que nos explican cómo también el ser humano se relaciona, y esto nos ayuda también a explicarnos en mi ser humano con todo lo que me rodea. Entonces se complica un poquito más saber qué es ciencia, y porque a final de cuentas cada uno tendríamos nuestro concepto de ciencia desde donde lo estemos viendo. Maestro, por favor. Sí, bueno, la ciencia, pues hay unas que no son ciencias. Por ejemplo, ya han dado ejemplos de los fenómenos y las enfermedades, pues siempre han existido. Y hacemos ciencia como dices tú, pues apoyándonos y conociéndonos, ¿verdad? Los fenómenos, de dónde vienen, hacia dónde van y cómo podemos prevenirlos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se lo podemos transmitir a nuestros alumnos que tengan este conocimiento, y ellos váyanse preparándose, ¿verdad?, para un futuro, y conozcan lo que es el entorno, ¿verdad? Maestra, por favor, gracias. Desde usted que no todo lo que nos rodea es ciencia, eso es definitivo, pero sí estudiar lo que nos rodea puede relacionarse con la ciencia. Por ejemplo, en el caso del arte, pues hablar, como decía la maestra, en física, con los sonidos. Cuando ponemos a los niños en una caja de Kleenex, luego las ligas a que ellos hagan una guitarrita. Ahí estamos aplicando ya algo de lo que es la ciencia. Ahí lo que estaríamos usando, más que hacer ciencia, es hacer uso del arte para explicar fenómenos científicos. ¿Sí? Y es algo de lo que nos explica la ciencia, ¿no? Cómo se hace uno de los conocimientos que se han ido generando a través de la humanidad, y que bueno, al final de cuentas todos, como nos comentó la maestra, todos se envuelven en una misma burbuja, pero dentro de esto, pues la ciencia tiene pues sus particularidades, ¿no? Y las particularidades que tienen que ver con el orden. El orden en realizar y de forma sistemática una cosa, ¿sí? No siempre llevando esa secuencia sistemática, ordenada, metodológica, se llega al resultado que ahora conocemos, como puede ser el descubrimiento de la genética, el DNA, la gravedad, las que, perdón, okay, las células madres. No todas han sido descubiertas por ese orden, ¿no? Pero ese orden ha permitido reproducirlas y ha permitido darle sustento. Cuando Einstein, Galileo, Darwin y todos los grandes científicos, gran parte de sus descubrimientos o de su aportación todavía no era comprobable, ¿sí?
pero la sistematización y la forma ordenada de poderlo reproducir y de poderlo interpretar y de poderlo, cuando se puede, pues hace que esto se convierta, se transforme, dejar de ser un aporte más, dejar de ser un arte, dejar de ser una fe, porque bueno, al final de cuentas los científicos pues también tienen fe. Darwin tenía mucha fe en que, aunque se desdijera o lo hicieran que se desdijera, él tenía mucha fe en lo que estaba diciendo, ¿no? Pero su fe no está basada en la sinrazón, sino en la razón, en el orden, en la sistematización, en las metodologías, ¿sí? Es a donde quiero que nosotros vayamos. Maestro, por favor. La ciencia, efectivamente, yo creo que sería el producto más importante del género humano, ¿no? Porque tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento nos ha llevado a donde estamos para bien o para mal. Pero lo más importante de la ciencia es digamos, esta terquedad por encontrar las explicaciones a los fenómenos, porque también se ha utilizado la sistematización para patrañas, como por ejemplo fundamentar la superioridad de raza y cosas por el estilo, y había científicos sistemáticos, claro que sí, había científicos que los fundamentaban y tenían toda una metodología para demostrar esto, ¿no? Pero la ciencia, y ese me parece que sería su máximo aporte, se autorregula y se va modificando. La ciencia va en contra del sentido común, ¿no? Eso también es lo maravilloso. O sea, si no sabemos que la Tierra es redonda y nos dicen que es redonda, acusamos al que nos lo diga de mentiroso, ¿no? Eso es lo más importante de la ciencia. Para la ciencia no hay verdades absolutas y todas las afirmaciones de la ciencia son provisionales. Lo que hoy parece correcto, es posible que mañana no, y eso me parece que es lo más maravilloso de la ciencia. El maestro me ayudó a preparar mis diapositivas, que ahorita van a ver lo que el maestro me comentó el día de ayer. Es muy importante lo que el maestro dice, ¿no? Y es muy importante que nosotros también, en todos los niveles, desde lo que se llama la ciencia erudita, las ciencias duras, la ciencia escolar, todos tienen su grado de abstracción y sobre todo su importancia y hacia dónde está dirigido. Con esta pregunta llegamos a lo que nos está planteando la unidad número 1. Vamos a hacer unos 5 minutos en lo que presentamos lo que es la estructura del curso. ¿Qué es la ciencia? Esta está integrada por los seres vivos, el cambio y a la biodiversidad como muestra de la evolución y las ideas previas. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo identificar cuestiones científicas? Maestro, ¿nos ayuda con la unidad 2, por favor? Explicación de fenómenos de forma científica. ¿Existe una sola manera de hacer ciencia? Recursos naturales, la importancia del desarrollo sustentable, sus valores y procedimientos. ¿Qué hay que hacer para explicar y qué es explicar de manera científica? Explicar es lo mismo que observar. Ok. Maestro, ¿nos puede ayudar, por favor, con la unidad 3? Unidad de aprendizaje 3. Utilizar evidencia científica. ¿Cómo la ciencia afecta nuestras vidas? De regreso a los individuos, uso de la ciencia y la tecnología para satisfacer necesidades. Habilidades y destrezas en la práctica de la ciencia escolar, ahora como alumno, en un futuro como docente. Las pruebas científicas. ¿Dónde se buscan o cómo se construyen? Jorge nos decía algo muy importante que tiene que ver con esta cosa del sentido común. Y el sentido común no tiene tanto que ver con lo que es ciencia, ¿no? Más bien tiene que ver como lo que es la lógica. Y pues bueno, esto que nos decía el maestro tiene mucho que ver con cómo está estructurado el programa, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que les estamos comentando y por qué arrancamos de lo que era sistematización. Hace un momento yo les comentaba que, bueno, la enseñanza por competencias, estas son cosas que se comparten pues a nivel internacional y, bueno, lleva un orden, lleva una lógica y sobre todo tratemos de que lleve una lógica, no solo sentido común, porque también lleva mucho sentido común, porque el sentido común es algo que nos acompaña en nuestra vida, ¿no? No por pensar todo de forma científica significa que lo que desconocemos esté mal, ¿no? Lo que desconocemos, pues lo desconocemos y por eso no es que no le estemos dando el valor, sino que lo desconocemos, ¿no? Y en ese sentido es de que nosotros aquí vamos a empezar a abordar
bueno, ya empezamos a abordarlo, lo que es la ciencia, ¿no? Y sobre todo, yo quiero preguntarles, ¿qué lógica le encuentras a esta estructura? Pudiera yo ver esta lógica en relación a los aprendizajes esperados y las competencias que tenemos que desarrollar a través de este curso, que yo creo que podríamos partir desde ahí. Ok, entonces, ahorita con mis normalistas yo tengo el problema de que no están acostumbrados a observar, ni a reflexionar, ni a cuestionarse. ¿Por qué? Pues porque yo creo que se brincaron esta parte en el preescolar que estaban, bueno, que se manejaban quizá, no era tan, ajá, exactamente. Llegas no sé, a la prepa y empiezan los conflictos y llegas a querer intentar hacer reflexionar a tus alumnos, pues ¿cómo lo haces si tú no tienes esa habilidad, bueno, ese hábito de estar reflexionando? Entonces yo creo que pues eso sería lo... Así como breviario, hace, no sé, un mes estaba en un seminario sobre la enseñanza de la ciencia y nos hacían muchas preguntas porque, bueno, todos son investigadores que se dedican a recopilar lo que ustedes hacen, ¿sí? Y cuando me preguntan, yo les contesto que qué es lo más importante que aprendí cuando estudié una carrera de ciencias, pues era a desaprender, ¿no? Esa es la parte que más me costó y que me ha ayudado a reaprender nuevas cosas, ¿no? Me ha ayudado a que mi representación social, mi cambio conceptual, todas estas partes de las que hablan estas nuevas reformas, pues tengan algún sentido, tengan algo que ver con lo que yo enseño, porque como lo comentamos hace rato, o sea, miren, esto que les acabo de dibujar aquí es algo que nosotros hicimos para la educación básica y se llama retícula. Y la retícula, por ahí mencionaron una palabra que se llama aprendizajes esperados, y aparte de los aprendizajes esperados hay otra cosa que se llaman competencias. Y bueno, hay competencias del docente, competencias de profesionales, toda la cantidad de competencias que se puede hacer. Este programa está diseñado, aquí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la unidad 3 me parece, de cómo del plato del buen comer, de toda esta parte. Y lo vamos a hablar desde primero, el preescolar, hasta el tercer grado en la secundaria, que es Ciencias 3. Y esta retícula y la cartilla y todo eso que está hecho en esa función, en que este mismo conocimiento pueda irse ampliando conforme van pasando los conocimientos, como se van como si fuera una bola de nieve, ¿no? Es una bola pequeña que conforme se va rodando va haciéndose más grande, ¿sí? Porque va adquiriendo nueva nieve que va encontrando a su paso. Y en el bloque 3, lección 1, todo va girando con una cierta lógica, un cierto orden de incrementar de forma gradual los conocimientos. No significa que, porque se llame, aquí estamos hablando del plato del buen comer en primero de secundaria, en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, es lo mismo. Y eso debe de quedar claro, ¿no? Debemos de ver también los enfoques que nosotros le vamos a dar. Aquí, por ejemplo, hablando particularmente en secundaria, que es donde está muy separado, aquí cuando vemos el plato del buen comer, vemos la parte fisiológica en biología, vemos los órganos, vemos cómo pasa por el tracto digestivo. Cuando volvemos a hablar del plato del buen comer en física, estamos hablando de otra parte que tiene que ver con la descomposición, tiene que ver con algunos fenómenos de la física. Y cuando nosotros estamos hablando de la química, tiene que ver ya más con enlaces,
cómo se genera, cómo se rompen, cómo estas vitaminas toma un OH, toma un CO2, cómo se transforma, cómo entra el metabolismo, Las ¿sí? grasas. Las trazas. Y efectivamente los tres estamos hablando de, uno de mis maestros dice, bueno, antes aprendíamos matemáticas, ahora se les enseña a los niños a qué comer en la escuela. Pues bueno, eso es lo que marca el programa, pues bueno, vamos a hacerlo. Pero sí no debemos de olvidar que también en preescolar sucede lo mismo que sucede aquí, ¿no? Por eso esta cosa de los aprendizajes previos, los aprendizajes esperados, que nosotros podamos, a partir de una misma, digamos, temática, contenido, ir desarrollando competencias de forma más amplia, porque al final las competencias no se crean, sino se están desarrollando y se van armando nuevas cosas. Y en ese sentido es que yo les pregunto también que nosotros debemos de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque bueno, podemos avanzar rápidamente sobre el programa, ver qué es de biodiversidad, que son seres vivos, que son la importancia del desarrollo sustentable, y ver los contenidos de cada cosa. Y pues bueno, los contenidos podemos recitarlos, pero nos facilita la vida, se los digo de verdad, nos facilita la vida cuando nosotros entendemos sobre de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Nos pudieras decir si encuentras alguna lógica en esto, o qué lógica tú le encontrarías a esta estructura? Lo estaba revisando acá, nada más sí creo que de lo que tú haces mención en este momento me parece sumamente importante. El conocimiento en sí mismo ya no es lo importante si hablamos bajo el enfoque de competencias. Yo, mi experiencia en el aula, en el ALEP 99, di exploración y 28 años en el aula en preescolar. Y entonces yo lo que creo que sí es muy importante y que si verdaderamente cumplimos con el enfoque que debe de dársele tanto al niño en todo su trayecto formativo desde el preescolar hasta la secundaria, bajo una misma temática, un mismo conocimiento, eso es lo que verdaderamente lo va a llevar a construir una competencia. De otra manera, no importa que esto tenga una lógica de esto que hablas, ¿no? Hay muchos factores que influyen en que pueda darse verdaderamente un desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, tanto en los normalistas, que son quienes van a ir a reproducir esto, y mencionaba ahorita la maestra, yo no puedo dar lo que yo no he desarrollado, ¿no? Entonces difícilmente puedo despertar la curiosidad entre mis estudiantes o en mis niños en el aula en preescolar si a mí no me interesa saber por qué se cae el lápiz o qué sucede, qué hay en este fenómeno, ¿no? O por qué llueve, o por qué el agua se evapora, no sé, si a mí no me interesa, yo no voy a hacer, pues estaríamos hablando otra vez de la era de piedra, no, le abro la cabecita y aquí tienes el conocimiento. Entonces, yo difícilmente podría contestar a esto y me aventuraría mucho si lo hiciera. En términos de, fíjate, de lógica, sobre los títulos de las unidades, no, te lo juro, no se la encuentro muy clara, pero en las preguntas que vienen abajo sí, ¿no? O sea, primero nos vamos a explicar qué es ciencia, después vamos a buscar las maneras diferentes de hacer ciencia y después vamos a buscar la manera como esta ciencia afecta a nuestras vidas y las vidas en general, ¿no? Eso, ahora, yo sí quiero decir que en el curso pasado, que sí me tocó dar a mí, quiero decirte que no hay una definición, no hay ni siquiera la pretensión específica de buscar qué es la ciencia, ¿no? Pero yo decía, bueno, le vamos a entrar a esto y cómo le vamos a entrar si no tenemos definiciones de ciencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el grupo creamos nuestra propia definición a partir de un montón de definiciones que salieron por ahí desde Wikipedia hasta el diccionario Larousse, y con nosotros construimos la nuestra, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver incluso en algún sentido los mismos temas, sobre, por ejemplo, sobre la vida, ¿no? No hablamos de evolución, no hablamos de Darwin ni nada por el estilo, pero
si hablamos, por ejemplo, en este asunto, en la segunda unidad, que existe una sola manera de hacer ciencia, pues sí nos metimos al rollo de la ciencia y la pseudociencia, pero en serio. Y al último, ¿cómo afecta la ciencia a nuestras vidas? Nos metimos al asunto del desarrollo sustentable y desde luego nos metimos a hacer cosas prácticas que tienen que ver con la vida específicamente, ¿no? Este asunto que se está poniendo de moda de organoponía, hidroponía y todo ese tipo de cosas, algunas cosas de manera práctica, porque eso es lo que está ocurriendo en el Jardín de Niños. Porque el curso pasado, y yo creo que también se tienden a remitirnos a lo que tiene que ver con el P, 2004, ¿no? Perdón, con el P, que está funcionando ahorita, 2011. Entonces, sí, hay que estar atentos a qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué ocurre allá para ir más o menos en sintonía, ¿no? Entonces, sí, experimentos y cosas por el estilo hicimos, por eso parece muy similar, ¿no? Pero bueno, de hecho el maestro nos acaba de dar una visión muy clara que tiene que ver con que aquí estamos viendo, digamos, el objeto de estudio que vamos a tratar después de que intentamos conocer el objeto de estudio, tratar de explicarlo. Ya cuando nosotros podemos explicarlo, podemos jugar con él. Usarlo. Maestro, por favor. Lo que más ahora interesa es la manera de cómo lo vamos a abordar para darle ese enfoque que se pretende, pues, porque ya hay muchos saberes previos, entre comillas, respecto a lo de la ciencia, cómo se hace, todo lo que han repetido los compañeros. Y ahora cómo abordar este siguiente semestre, igual que los maestros que dieron el previo, y verlo de una manera distinta, pues, de hecho, desde inicio, o sea, de qué es la ciencia, porque tuvimos una unidad también en el otro para abordarlo, pues, entonces, cómo iniciar, pues, y que esto sea distinto para ellas y para nosotros, ¿no? Claro que tenemos que estar inmersos en ello. Mira, yo llevé metodología científica 1, luego llevé metodología científica 2, luego llevé 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego volví a hacer mi metodología científica de tesis y luego cuando volví a entrar a la siguiente volví a llevar la metodología en los 2 años posteriores y la forma en cómo lo hago se ha ido perfeccionando, pero al final de cuentas sigo haciendo metodologías científicas. Lo importante es lo que yo les decía, o sea, nosotros debemos de pensar mucho y pensar bien en cómo gradar, ¿no? Cómo saber utilizar los conocimientos que nos dice Tere, que forma parte del enfoque para nosotros poder dar un siguiente paso. Cuando nosotros, digamos, he trabajado mucho sobre la cuestión de PISA, y algo que yo siempre les comentaba a los maestros y a las autoridades y a todos, era que teníamos que dejar un escaloncito un poquito más arriba, ¿sí? Eso es no íbamos a llegar a los niveles de desempeño 5 o 6, a los niveles de desempeño de Finlandia o de Corea, pero sí lo menos que podemos hacer es, sobre la base que tenemos, conocerla, ubicarla, y a partir de esos saberes poder dar un escaloncito más, ¿no? No tratar siempre de brincar del piso, no siempre estar brincando desde donde mismo, ¿no? Y por eso, pues, se tiene que repetir, pero además se tiene que ir profundizando, ¿no? Se tiene que profundizar. El nivel de profundidad que se da tiene que ver con eso. Gabriela. Sí. Lo complejo de nuestra actividad es que tenemos que enseñar a los jóvenes, ¿verdad?, que van a enseñar a su vez a los niños. Y entonces nosotros como formadores tenemos que empezar en 2 niveles educativos, no solamente en uno. Y entonces eso es lo más complejo, ¿verdad? Porque yo tengo que pensar qué voy a desarrollar en mi alumna, y entonces después tengo que pensar también qué es lo que ella tiene que aprender o cómo enseñar las ciencias naturales para el preescolar. Y entonces se complejiza esta situación. Pero si yo no conozco para dónde va la malla curricular, difícilmente, además siempre nos aislamos. O sea, como que la asignatura mía es la única que existe, ¿verdad? Y entonces, si reconozco que hay otras situaciones, además de que lo que yo estoy dando en ciencias naturales, cómo contribuye a otros espacios curriculares, bueno, esto enriquece mucho a las alumnas, pero además me enriquece a mí como docente para todavía afianzar más todo lo que estamos viendo.
a eso tiene que ver con las competencias, ¿no? Y tiene que ver con que esta cosa de las competencias y las ciencias y todo está involucrado, ¿no? Me encontré esto que, bueno, me pareció pues muy apropiado para recordarnos que sí me encanta programar por competencias. Pero al momento que nosotros lo hacemos en la práctica, como lo vamos a hacer ahorita en los siguientes experimentos y ejercicios, lo que nosotros podemos recitar de memoria y decimos que ya está muy aprendido, resulta que cuando nosotros lo trasladamos a la realidad, que eso tiene que ver con las competencias, no tiene que ver con lo que mide, por ejemplo, vamos a utilizarlo porque, bueno, son los referentes que tenemos, no porque quiera que ustedes tengan, pero PISA mide incompetencias, ¿no? Mide la vida real, ¿no? La vida real existe aquí, o en Baja California, o en Chihuahua. Tal vez no es mi cotidiano para mí, que soy de Veracruz, lo que sucede en Mexicali, pero es la vida real lo que está sucediendo con ellos también. Y para ellos es la vida real lo que sucede en el Distrito Federal. No es nuestro cotidiano, que es como una diferencia. Y eso tiene que ver mucho con las competencias, ¿no? Con las competencias que nos hablan de una cosa muy importante, que seguramente le vamos a tener que dar una nueva vuelta, ¿no? Porque tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Siempre nosotros, ya lo decían en esta mesa, que nos dirigimos a unos alumnos que tendrán alrededor de unos 20 años, pero el fin es para unos alumnos que tienen alrededor de 5 años. ¿Sí? Y entonces nosotros siempre tenemos que estar apretando, ¿no? Estas tuercas, porque aunque parezca que ya está bien cimentado, cualquier temblor puede moverlo, ¿no? Y sobre todo si no está bien cimentado. Y pues bueno, cualquier parecido es una fantasía, nosotros no queremos hacerles eso, por supuesto. Pero también es importante trabajar esas competencias en nosotros mismos. Exactamente, como bien comentaba la maestra, o sea, las competencias son las competencias docentes, las competencias del alumno, las competencias profesionales, las competencias socioprofesionales y toda la cantidad de competencias, ¿no? Que nosotros nos tenemos que acercar. Los niños están viviendo también otras realidades que nosotros tenemos que saber interpretar, porque no podemos enseñarles en inglés y ellos aprenden en francés, ¿no? Tenemos que acercarnos también el idioma. El idioma no solo tiene que ver con que todos hablamos español, sino que tenemos que entender los mismos tipos de palabras, tenemos que entender los mismos tipos de contextos, un contexto personal, un contexto social, un contexto global, y obviamente llevarlos de la mano poco a poco, ¿no? Y pues bueno, ustedes saben que aquí yo les puse una definición de competencia científica, que la fuente es PISA, y que es la capacidad de un individuo que tiene conocimiento científico y lo utiliza para identificar temas, adquirir conocimientos, explicar fenómenos científicos y obtener conclusiones basándose en evidencias acerca de problemas relacionados con la ciencia. Como pueden ver esto, esta frase está desglosada en el programa, que ciencia utiliza para identificar temas científicos y obtener conclusiones en la unidad 3. O sea, es como una forma de desenmarañar, ¿no? Es una forma en cómo se está presentando el programa. Simplemente, digamos, paso por paso, ¿no? Esta parte que se considera competencia científica. Y algo que nosotros tenemos que recordar, yo sé que los maestros están educándose para enseñar en preescolar, pero ellos ya tienen 20 años, ¿sí? Alrededor de 20 años, y ellos ya pasaron por el preescolar, por la primaria, por la secundaria, por el bachillerato, y entonces el nivel al que pueden acceder es mucho más alto, porque recuerden que para que ellos puedan explicarlo de forma sencilla, tienen que tener un conocimiento un poco más profundo. El maestro Jorge hace ratito nos decía sobre
un conocimiento que siempre pues va cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver con la ciencia. La ciencia no está totalmente construida, como bien ya bueno, no es una construcción terminada, como ya lo comentaron ustedes. Y pues bueno, aquí esta es una tira cómica que sale en el Milenio. El Milenio es un periódico de Monterrey, y pues bueno, habla sobre una niña que vive en San Pedro, pero es un caricaturista que habla sobre sarcasmo. ¿Me puedes decir dos cosas que observamos? Te voy a ayudar, sobre el lenguaje y una sobre la ciencia. Sobre nuestra concepción de ciencia. ¿Sobre nuestra concepción de ciencia o de la concepción de ciencia de ella? Sí. Acuérdate que ella está ahorita formando parte de nuestro grupo. Bien. Bueno, primero, desde el lenguaje, porque así es una característica del lenguaje, el lenguaje que usamos dice de nosotros muchas cosas. En ese caso, cuando uno lee o digamos escucha a esta persona hablar de esa manera, puede uno tener una idea de ciertas características que esta persona puede poseer, como por ejemplo el lugar donde vive. Y también podemos saber un poquito de la concepción del mundo que tiene, o un muchito de la concepción del mundo que posee. Y si de ahí nos pasamos a la cantidad de conocimientos científicos que tiene y del nivel de educación que tiene, pues también podemos hablar mucho, porque ella piensa que su realidad es la realidad, y eso ya nos dice también que le hace falta más bien ubicarse a ella. Ahorita estoy trabajando para 3 libros de química que van a salir, y algunos de los autores intentan parecer que tienen 12, 14 años, y realmente lo que, como lo están diciendo, según ellos lo dice un niño de 14 años, no lo dice un niño de 14 años, lo está diciendo una señora de 60 o un señor de 65 queriendo parecer un niño de 14 años. El niño jamás se va a tragar que lo escribió alguien de 14 años, ¿no? Porque le falta cierta contextualización, ¿no? El lenguaje nos dice también cómo nosotros debemos de acceder. No quiere decir que nosotros tengamos que hablar con güey o cosas de ese estilo, no, por supuesto, pero nosotros tenemos que hacer ese puente entre el lenguaje. Cuando hablo de ese puente del lenguaje es que nosotros hablemos de las mismas palabras. Como les repito, sus chicos ya tienen 19, 17, 18, 20 años, y también pueden incorporar, por supuesto, deben incorporar un lenguaje un poco más amplio, ¿no? Tienen que irse acercando ciertos términos que le permitan a él, pues obviamente ese bagaje cultural le va a permitir leer otras cosas, ¿sí? ¿Alguien más que nos quiera leer algo sobre el lenguaje? Es que es la clásica niña fresa que se cree el axis del mundo. Ajá. Entonces por eso habla así, o sea, como a mí, que soy de San Pedro, güey, te preguntas qué es lo que está en el centro del mundo. Si mi papi es el empresario de la industria Coparmex o no sé qué, la que existe allá. Entonces, el maestro tiene la obligación de entender qué quiere decir el muchachito cuando dice güey. Tiene la obligación de entender qué es lo que dice, qué quiere decir fresa, o mi chavo. O, Mi chavo, no sé. por favor, tienen que entender. O sea, tenemos que entender qué quiere decir. No quiere decir que el maestro va a emplearlo, reproducir. llegar en la mañana, ¿qué onda, ¿Qué onda, güey? mis ¿Cómo chavos? amaneciste? No. O sea, tampoco. Pero tengo que entender, porque lo escucho en los pasillos que dicen, allá va esto. Sí. Les explico, pero ahí, pues, o sea, como ellos se creen el centro del mundo, pues. Sí, también hay quien cree, y me he encontrado, que hay que hablar igual que ellos para entenderse. Me parece que no. Me parece que no, absolutamente no. Porque además, yo cuando me las he caído hablando, además una tras otra, así seguidito, güey, es poco, ¿no? Pero bastante poco. Bueno, por
eso esta tira, porque claro. Es Sí. periódico. Entonces, yo sí la reconvengo sobre la posibilidad de utilizar como 50,000 sinónimos que pueden existir para lo que intentan decir, ¿no? Así es. Muchas lo hacen porque pues está de onda, porque si hablan de otra manera las acusan de fresas, las acusan de nerds y las acusan de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, creen que es un asunto también de identidad juvenil, que también nosotros también tenemos que entender, pero no necesariamente fomentar. Así es. Más bien lo contrario, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros les estamos hablando de, usaron el término de alfabetización científica, claro. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que enriquecer también el lenguaje para que puedan entender de lo que todos estamos hablando y estamos compartiendo. Aquí hay una idea científica plasmada en esta tira cómica, ¿sí? ¿Alguien me puede decir de quién es esa idea? Claudio Romeo, ¿sí? Y uno se preguntará, bueno, ya avanzamos bastantes años y ya además nosotros ya usamos ciencia y esto ya no es para nosotros, porque nosotros ya deberíamos estar enseñando otras cosas. Pero cuando nos damos cuenta, las concepciones que nosotros tenemos, o las preconcepciones que nos hacen que nosotros actuemos de tal forma, se remiten a este hombre que vivió por ahí de los años 127 y 145 después de Cristo, ¿no? Hace ya un ratito, ¿no? Hace que unos casi 2000 años, ¿no? Y el tipo de conocimiento que se está utilizando todavía tiene mucho que ver con eso. Y no, este es uno de tantos ejemplos, ¿sí? Este es uno de tantos ejemplos de cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? O sea, para ella, sentido común, no es lógica. Para ella, igual que para Copérnico, solo que para ella el centro del universo está en San Pedro, ¿sí? Y alrededor de San Pedro están obviamente Nueva York, París y Tokio, que son grandes centros de moda. Y México, Monterrey, incluso Monterrey, ¿no? Está circulándolo en la periferia de ella, ¿no? Y este es todo una forma en cómo pensamos, ¿no? Es una forma en que nosotros, ella por ejemplo, porque bueno, a mí me gusta mucho la tira cómica, ella por ejemplo estudió ya en la universidad privada más importante del país, de Monterrey, el Tecnológico, y aún así, a pesar de haber estudiado ahí, su preconcepción la sigue llevando 2000 años antes, ¿no? No sé, el ejercicio que vamos a hacer ahorita, muy breve, vamos a buscar una preconcepción igual a la que tiene Cindy, se llama Cindy la Regia, esta mujer, que bueno, todas las tiras cómicas se la pasa buscando maridos, un novio tipo bien, que la pueda seguir manteniendo en San Pedro, y a los que rechaza, por supuesto los rechaza porque no viven como corresponde en el centro del universo, ¿no? Pero el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con que vamos a armar brevemente una concepción como la que ella arma, que sea muy común,